Vamos al libro de Juan, capítulo 2. Por favor, Juan, capítulo 2. Vamos a comenzar por el versículo 13. Y al leer esta porción bíblica vamos a descubrir el título del mensaje de hoy. Lo vamos a tomar simplemente como una referencia para colocar el título. Todos con Biblia, concentrados en el Señor para que la palabra sea de provecho a vuestras almas. Dice así, y leo para la gloria de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Estaba bien enojado el Señor. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En otro pasaje dice cueva de ladrones. Ojo, la casa de mi padre. Hoy voy a estar hablando de la casa de Dios, que es el equivalente al templo de Dios o el templo del Espíritu Santo. Verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume, haciendo alusión a uno de los salmos. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, que es la casa de mi padre en aquel entonces, y en 3 días lo levantaré. Aquí está el título del mensaje de hoy: en 3 días levantaré este templo. Si usted está tomando notas, lo puede colocar a manera de título. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo. Vuelve y se menciona la palabra templo. Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo, que es la casa de Dios, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La iglesia diga conmigo fuerte: mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿No le parece interesante esta porción? Después que vota a los cambistas del templo, dice: ¿qué es la cosa? Van a convertir o han convertido la casa de mi padre, que él determinó que era casa de oración y puerta del cielo. La han convertido en cueva de ladrones. ¡Fuera de aquí! Los votó. Porque Dios no quiere fiesta con su templo. Amén. Cuando él mira al hijo en el bautismo de Juan, él le dice a Jesús: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero agárrate de la silla, porque ahora el último templo donde Dios dijo: aquí es donde quiero vivir ahora, es en su iglesia. Y cada miembro del cuerpo de Cristo es un templo del Espíritu Santo. Y Dios, por eso es que a veces te tiene que apretar a ti, porque a veces tú crees que es tu cuerpo, pero tu cuerpo fue adquirido por compra, por redención por el Señor.
Así que a partir de hoy tú vas a tener mucho más cuidado de ejercer una buena mayordomía o administración de tu cuerpo, porque tu cuerpo ahora es el templo donde Dios vive. Y si tú lo destruyes, Él te destruye a ti, como lo vamos a ver más adelante. Pero quería dar otro paréntesis que no tiene que ver en cierta forma con lo que Dios quiere darnos hoy, pero es una advertencia. Acabo de mencionar la frase juicios de Dios. Da tristeza, Dios mío, ver esos videos de cómo Valencia, España, ha sido arrasada. Yo no sé qué diferencia entonces hay entre un tsunami y una... ¿Dana qué se llama? Claro que los tsunamis vienen como consecuencia de un terremoto, creo. Pero Dios mío, cómo arrastraba ese río de lodo, los carros pesados, Dios mío, los muertos son incontables. ¿Por qué? Fíjese que después que Jesús bota a la gente del templo, los que conocían Biblia o las Escrituras, recordaron al salmista que escribió, oye, el celo de tu casa me consume. Ojo con esto, iglesia, porque si tú eres templo de Dios, Él sigue teniendo celo por su templo. Y si tú lo administras mal, ahí es donde vienen muchas cosas, muchas consecuencias que no son muy agradables. No te asustes, siempre esto crea expectativa. Pero la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dijo, este templo, y ahora cambió el panorama. Y los religiosos pensaban que estaba hablando del templo, del edificio hecho de materiales. Será destruido, estaba hablando de su muerte en la cruz. Y en 3 días lo levantaré. Que se oye en el tercer cielo, diga a la iglesia, 3 días. 3 días. No 4, ni 5. En 3 días lo levantaré. Y la iglesia está pronta a ser levantada para irnos a nuestra patria. Y ya han pasado 2 días del Señor y estamos en el 3er día del Señor. Y este es un paréntesis un poquito largo, porque hoy no son las 2 horas del Señor, sino hoy es el día del Señor. Hoy aquí hasta las 12 de la noche. Ay, Padre, unos hermanos muy atrevidos, en el buen sentido de la palabra, dijeron amén, cuidado. Porque a mí me das combustible y a mí no me para nadie. En Oseas 6:1, lo voy a leer nada más. Dice la palabra, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y el verso 2 de Oseas capítulo 6 dice que Dios nos dará vida después de 2 días. Y en el 3er día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pastor, pero ¿cómo así si han pasado 2000 años? Pues Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, verso 8 dice, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día, y estamos en el 2024. Estamos ya en el 3er día del Señor y en cualquier momento el Señor va a aparecer. No, que espérate que no ha pasado la guerra esta, que el anticristo, ya hace 2000 años que están manifestados los anticristos. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener discernimiento y no creer que los teólogos son los que tienen la última palabra. Los teólogos son humanos y también se equivocan. Dan predicciones y a veces surge una competencia entre a ver quién sabe más y quién tiene más revelación. Tenemos que estar bien pendientes del reloj profético. Temer a Dios y esperar a Dios todos los días hay que esperarlo. Y si no llegó hoy, lo espero mañana. Y si no llega en el 24, lo espero en el 25. Yo felicito a los hermanos que alaban a Dios cuando oyen estas cosas. ¿Cuántos le están esperando? Amén.
y esto es un paréntesis, vamos a seguir hablando del Espíritu Santo porque es un privilegio que Dios haya querido mudarse a tu cuerpo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿quién en mí? Y la iglesia dice esto de memoria, pero siguen con el control en la mano. No, la vida mía yo la administro yo. Y yo hago lo que yo quiera y me muevo para donde yo quiera. Pero en la medida que vamos aprendiendo Biblia, verdaderamente nos vamos a rendir al Señor. Ya muchos estamos rendidos al Señor, haz conmigo lo que quieras. Pero hay otros que todavía por falta de comprensión, y nadie nació sabiendo, pero en el tiempo de Dios lo sabrán, se acomodarán a esta doctrina y usted entenderá que Cristo al vivir en usted vive mejor, usted va a vivir mejor y más cómodo que viviendo usted tratando de administrar su vida. Dice la palabra en el libro de Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce a Dios en todos tus caminos, confía en Él. Él hará, Él es el que endereza tus veredas. Hermano, usted llegó aquí y discúlpeme la crudeza, usted llega a Cristo bien torcido. Y de momento Él empieza, ¿te acuerdas del ejemplo de Joao? La línea recta. No seas sabio en tu propia opinión, Freddy. Tú llegaste aquí, tú pensabas que, como Joao allá en Inglaterra, que él pensó que había hecho la línea así porque él se puso bien contento. Le dijeron, mira este trabajito, gloria a Dios, y empezó a cortar el jardín, a ponerlo ahí en línea y en su perspectiva. Dios, me quedó, me van a felicitar. Pero cuando miraron desde una altura, él dice, no, los británicos son bien decentes y bien educados, ellos no te gritan, sino que te dicen, ven acá, Joacito, ven y mira a ver si te quedó recto. Y esto parecía así el comienzo de un paréntesis así. Entonces Joao decía, ¿tú quieres conocer lo que es pecado? Decía el Señor por boca del hermano. ¿Tú quieres saber si algo está torcido? Coloca una línea. Disculpa si no lo digo como lo dijiste tú con tanta calidad. Una línea recta y bueno, y tú pones otro que tú crees que está recta y vas a encontrar que está torcida. Y ahí pues Cristo es esa línea recta. Y cuando nosotros nos comparamos con Cristo y dejamos de compararnos con la gente, nos damos cuenta de lo torcido que hemos llegado al reino. Es más, ni torcidos, muertos en delitos y pecados. Entonces vamos a hablar de la promesa del Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 14. Esto no es una exégesis de Biblia, simplemente es un comentario. Vamos a compartir cosas que el Señor ha dicho en su palabra. Porque los maestros de hoy en día dicen, ¿cómo es que se debe predicar? Y si no es así, no es prédica. Y si no, hermano, pamplinas, sí hay que predicar con excelencia, pero hay que dejarse llevar también por el Espíritu del Señor. Alguien que diga conmigo, cuando ya encuentre Juan 14, diga, el Señor viene. El Señor viene. Y viene ya. Eso es. Verso 15. Jesús está dando aquí uno de sus últimos discursos. Dice, si me amáis, verso 15, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros por un tiempo, para siempre. Otro consolador. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, le dice Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. Y estará en vosotros.
No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Note que en el verso 16 dice que nos dará otro consolador, pero en el verso 18 dice, vendré a vosotros. Ay, Padre. Total, ¿vas a mandar a otro o vienes tú mismo? ¿Te das cuenta? ¿Cómo nos habla el Señor? ¿Agarraron la revelación? Quien está hablándole a los discípulos ahí es el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y Dios es Santo, pero estaba en la persona de su Hijo. Y entonces, Dios expresándose por la boca de su Hijo, dice, les daré otro consolador. En otras palabras, yo los estoy consolando a ustedes porque estoy con ustedes, pero después los voy a consolar dentro de ustedes. ¿Captaron? O sea, en el único donde estaba el Espíritu Santo era en Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo mora con vosotros. O sea, Él es el que habla por mi boca, pero estará en vosotros. Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos, conviene que yo me vaya, porque es que si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir a ustedes. Y en Hechos capítulo 2 está la venida del Espíritu Santo. La mayoría aquí lo sabe, pero nunca está de más recordarlo, porque vas a entrar, iglesia linda, en esa conciencia de que tú eres ahora el templo del Espíritu Santo. Tienes que aprender a estudiar el templo del Espíritu Santo como el conglomerado de todos los creyentes, pero a nivel particular tú eres un templo también del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1. En Juan 14 está la promesa y en Hechos está el advenimiento del Espíritu Santo. Hace 2000 años atrás, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ya Cristo había ido a la cruz, había resucitado. Estaban todos unánimes juntos, así como hoy estamos juntos, y por la fe yo digo que estamos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora el Espíritu Santo no estaba con ellos y solamente en Cristo, sino que ahora entró el día de Pentecostés en los 120 que estaban allí, empezando por los apóstoles, convirtiéndose en ese momento los creyentes en el templo del Espíritu Santo, la casa de Dios o el cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo el punto? ¿Usted cree que es menester que estemos recordando estas cosas? Claro que sí. Porque todos tenemos la tendencia a querer seguir administrando nuestras vidas como a nosotros nos parece. No para ir a pecar y estas cosas, sino simplemente como para, soy un hijo de Dios, pero me estoy portando bien, asisto puntualmente a la iglesia, a los servicios, diezmo y ofrendo, canto, coopero, ocupo un cargo en la iglesia, etcétera, etcétera, pero el matrimonio lo manejo yo, mi familia la manejo yo, mis finanzas las manejo yo. Hay esa tendencia a seguir uno creyendo que es el dueño de su cuerpo. Y yo quiero que cuando usted oiga estas cosas siga en gozo. Porque Cristo, créeme, Cristo es un mejor administrador de tu cuerpo que tú. Porque tú y yo toda la vida hemos mal administrado nuestro cuerpo, hablando mal,
escuchando mal, viendo lo que no tenemos que ver, tocando lo que no teníamos que tocar? ¿Sí o no? Sí. ¿Hemos utilizado el cuerpo es para pecar? Pero a partir de nuestra conversión al Señor, los papeles cambian. Dios odia el pecado, aborrece el pecado, y entonces murió por nuestros pecados para no vernos más nunca en pecado. Y cuando tú le recibes, entra Él a ocupar tu cuerpo. Y dice, no te preocupes, Bobby, que ahora lo voy a administrar yo. Y voy a formar a Cristo en tu interior. Obviamente tú tomas decisiones, pero ya es con base en lo que el Señor Jesucristo determina. Por eso, hermanos, es que el Señor hace advertencias y a muchos cristianos no les gusta. Mire, yo he tenido que darme por vencido y reconocer que el Señor me ha dado a mí un don que es difícil de que la iglesia lo acepte del todo, que se llama el don de la exhortación. Porque pareciera que uno siempre está regañando y que uno siempre está, asustando a la gente, pero el don de la exhortación es que el Señor te dice en qué estado tú estás. Y allá tú, si te molestas con el pastor, que es el instrumento, tienes que ir a la palabra y verificar si lo que está saliendo por la boca del pastor está escrito. Por eso en el Sermón del Monte el Señor dice, y eso es una advertencia, y aquí nadie puede decir, yo no sabía eso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos demonios, hicimos muchos milagros. ¿Qué pasa, Señor, que no estoy salvo? ¿Por qué no me has mencionado dentro de los salvos? Y el Señor les va a responder, y aquí parafraseo, es que yo nunca te conocí a ti. Yo no te conozco, apártenlo de mi vista, este es un hacedor de maldad. Y sabe Dios, no es la primera vez que tú lo escuchas. Mateo 7:21, para que no la agarres con el predicador, sino con el Dios que te ha llamado. O sea, de nada te vale que tú sepas que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, si no le obedeces. Él no es tu Señor. ¿Aló? Ok. A partir de Pentecostés, ese grupo de creyentes es lleno del Espíritu Santo porque Dios es fiel a su promesa. Y fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Aunque primero me gustaría que vayamos a 1 Corintios capítulo 12. Disculpen. Minutos atrás dije, qué bueno es que el Espíritu Santo nos dirija. Y es menester que sepamos esto. El verso 13, queridos hermanos, del capítulo 12 de 1 Corintios, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Diga, un solo espíritu. Ese solo espíritu es Dios, porque Dios es espíritu, esa es su naturaleza, es santo, ese es uno de sus atributos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, entiéndase los creyentes, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Tú eso lo puedes verificar en tu cuerpo humano.
En tu cuerpo hay muchos miembros, pero no obstante ser muchos los miembros de tu cuerpo es uno solo. Así también Cristo, que es lo que dice el verso 12. Porque así como el cuerpo es uno, tu cuerpo humano, y tiene muchos miembros, ¿verdad que tu cuerpo tiene muchos miembros? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Diga a la iglesia, así también Cristo. Así también Cristo. Cristo tiene un cuerpo y todos nosotros somos los miembros de ese cuerpo. ¿Hasta ahí vamos bien? Y ese cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios quiso vivir dentro de su iglesia. Ahora comprenden ustedes por qué cuando yo subí aquí, al primero que saludé fue a Cristo. Antes yo subía y a la primera que yo saludaba era a la iglesia. Pero en la medida que vamos creciendo en revelación, la iglesia entra en esa conciencia de que no estamos aquí recibiendo religión, sino que en medio de nosotros, o sea, Dios está en Barranquilla. Dios está en este barrio y más concretamente en esta casa. Ahora, fíjate lo que dice la palabra. En el verso 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros, pues, ¿sois qué? Dígalo más duro. Toda la iglesia, grítelo. O sea, que tu mente esté despierta y abierta a la enseñanza. No te estés cabeceando ahí, bostezando, ni distraído, que no he visto a nadie así. Y ojo con los más antiguos, porque corres el riesgo de decir, eso ya yo lo sé, esto es para los nuevos. No, esto es para todos, empezando por mí. Ahora sí, vayamos a 1 Corintios, capítulo 6. Hay un título en tu Biblia que dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Diga la iglesia conmigo en coro. La iglesia está llamada a glorificar a Dios en su cuerpo. Ok. ¿Qué es glorificar? Significa magnificar, exaltar, alabar, especialmente de glorificar a Dios. Esto es atribuirle a Él el honor, reconociéndole en cuanto a su ser, atributos y actos. Esto es su gloria. Voy a repetir porque hay hermanos que están tomando nota. Glorificar significa magnificar, exaltar, alabar, especialmente de glorificar a Dios. Esto es atribuirle a Él el honor, reconociéndole en cuanto a su ser, atributos y actos. Esto es su gloria. Así que en 1 Corintios capítulo 6, dice la palabra en el verso 12, y aquí el apóstol Pablo está corrigiendo unos problemas de conductas en la iglesia. En la iglesia había fornicación, o sea, fornicación es cuando hay parejas que no están casadas y se van a practicar sexo sin la bendición de Dios. Eso es un pecado terrible. La fornicación. Pues dice el verso 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este debe ser el propósito de cada creyente.
las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, le dice el apóstol Pablo a la iglesia, hablando de nuestro cuerpo humano, no es para la fornicación, sino ¿para quién? ¿Para quién es tu cuerpo? ¿Para quién es mi cuerpo? ¿Para quién es nuestro cuerpo? ¿En serio? Pude observar a 25 que no declararon eso. Porque si tu cuerpo no es del Señor, tú tampoco eres del Señor. Vamos a seguir leyendo. Ay, Padre, qué serios se pusieron ustedes. Voy a repetir nuevamente la parte, el verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, aquí lo que Pablo está diciendo, mira, la comida es para tu vientre y el vientre es para recibir la comida. Eso está bien, pero tu cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, como hizo José. Mira esto y entiende por qué a veces vienen enfermedades, vienen consecuencias, porque hay creyentes que no huyen de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Estamos entendiendo el punto? ¿Cuántos comprenden el español? Dios está hablando en español, clarito. O sea que hay creyentes que creen que se la van a hacer a Dios. El vivo o la viva de la cuadra. Dios le dice, mira, deja esto otro. Y está, no. Y cada día se sienten peor de salud. Y cada día sienten las finanzas más estrechas. Y se les cierra esta puerta por acá. Y se les cierra esta puerta por acá. Entonces la agarran con el que no es. Y se forman los tirijalas en las casas o en la empresa. Pero ¿qué es lo que está pasando? Estás abusando de un cuerpo que ya no te pertenece. Mira lo que dice el verso 19. Hoy, dile al que está a tu lado, hoy quedas sin excusa. Ya no puedes decir que tú no sabes esto. Mira lo que dice la palabra. O ignoráis que vuestro cuerpo, ¿cuántos trajeron su cuerpo? Los que nos ven por internet, un beso para todos los hermanos que nos ven por el canal. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo. Y hablando del Espíritu Santo, dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son tuyos. ¿De quién es tu espíritu? ¿De quién es tu espíritu? ¿Y tu cuerpo? No abuses de él. Porque no hay sabiduría. Dios lo compró para bien, no para humillarte. ¿Tú sabes quién suda cuando oye estas cosas y quién se incomoda y a quién le da piquiña, rasquiña? No sé si el término correcto es urticaria. Se le levantan ronchas. ¿Sabes quién?
a la carne. ¿Por qué? Porque le quitaron el campeonato. Tu carne, tu vieja naturaleza, tenía el control de tu cuerpo. Dígalo por fe. Diga, tenía. Ahora llegó el Espíritu Santo, que es Dios, a tomar el control de tu cuerpo. Dice, este cuerpo es mío. Por eso el tirijala que hay entre la carne y el Espíritu Santo. Mira, hermano, tenemos que hablar claro. Con todo y tú y yo ser creyentes, esto es fuerte lo que voy a decir, prepárate para oír lo que voy a decir. Con todo y que somos creyentes y que somos hijos de Dios, nuestra carne odia a Dios. ¿Por qué? Porque lo que ella quiere hacer, los gustos, los deseos que ella tiene, Dios dice que son pecados. A la carne le gusta la fornicación. A la carne, ¿por qué? Porque el pecado corrompió toda esa naturaleza. Y para que no me quedes mirando así como sobrino que mira a tío bravo, vamos a Gálatas, capítulo 5. Así que no digas más mi santa carne. Padre mío, cuidado. Fíjate lo que dice el verso 16. ¿Cuántos están contentos? Hermano, usted es una nueva criatura, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, la misma criatura es, nueva criatura es. Las cosas viejas que, ok. Entonces, para esas nuevas criaturas que conformamos la iglesia, dice el verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque, aquí viene, el deseo de la carne. ¿Y qué es la carne? La carne es la naturaleza adámica con la que tú y yo nacimos en primera instancia, fruto del amor de papá y mamá. Porque el deseo de la carne ¿es contra quién? ¿Es a favor? ¿Es qué? En contra del Espíritu. Quiere decir que la carne está en contra de los designios de Dios. Pero el deseo del Espíritu es contra la carne también. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso, mira, si tú eres cristiano y tú le das gusto a tu carne, tú no te gozas ni en el mundo ni en la iglesia. Tú eres una persona irritable, una persona amargada, tú eres una persona o triste, melancólico, depresiva, pensando frecuentemente en el suicidio. Porque eres creyente, pero a la vez amas al mundo y quieres estar en el mundo. Porque tienes una naturaleza que no gusta de Dios. Ella era la que se enseñoreaba de tu cuerpo. Pero ahora dice la palabra que cuando el pecador se arrepiente, nace de nuevo y entonces Dios manda el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Fíjate lo que dice el capítulo 4 de esa misma carta en el verso 6. Y por cuanto sois hijos, estoy hablándole a los hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién? ¿A quién? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios envió el Espíritu Santo a tu hombre interior. Por eso leímos en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que ahora tú eres santo en espíritu
Pero Dios no quitó las inmundicias de la carne, que eso es lo que dice 1 Corintios 3:21. Hermanos, hoy el Señor está haciendo una radiografía de quién eres tú por dentro. ¿Me siguen? Allá arriba me siguen. ¿Qué dije yo? 1 de Pedro 3:21. Gracias por corregirme. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, verso 7. Oh, esto está más bueno. Todos con Biblia. Hermano, si tú recibes esta palabra, Dios mío, que yo por la fe creo que la estás recibiendo, tú vas a ser feliz. Y si ya lo eres, vas a ser más feliz. Porque el Señor hace años me dio una licencia para partirte a ti en dos. Ese es el efecto que la palabra del Señor debe hacer en cada creyente. ¿Recuerdas que Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? El propósito de Dios enseñarte la palabra es para que tú aprendas a dividirte. Muchacho, tú has tenido un nuevo nacimiento que es tan real como el primero. Solamente que en el primero intervino tu papá y tu mamá, pero en el segundo nacimiento interviene Dios. Por eso dice la palabra, lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. Tu espíritu, o sea, tu hombre interior es el que es cristiano. Tu carne no gusta de cristianismo, ella gusta del pecado. Dios está haciendo un trabajo bien bonito en esta iglesia con los jóvenes, ¿sabes? Porque a temprana edad están entendiendo esto. Pastor, ¿qué significa que la palabra viene a partir del alma y el espíritu? Mire, en el alma y el espíritu están representados los dos Adanes. En el primer nacimiento tú traes la herencia de Adán, del primer Adán en los genes. Pero en el segundo nacimiento ya no hay nada de Adán, sino del postrer Adán. Ahí es donde tú eres santo en tu hombre interior. Pero Dios te dejó en el cuerpo las inmundicias de la carne. Esa es la lucha del creyente. Amén. Pero Dios nos ha dado su Espíritu y el Espíritu Santo está a favor de nuestro hombre interior y en contra de nuestra carne. ¿Me estoy haciendo entender? Dice, andad en el Espíritu, o sea, deja que el Espíritu te guíe y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne se van a manifestar en nuestras vidas. Todos los días se manifiestan. ¿Y cuáles son esos deseos? Hay de todo. Dentro de los deseos de la carne está la ira, el enojo, el pleito, la contienda, las enemistades, problemas del carácter, pero también hay problemas de inmoralidad sexual, lujuria, lascivia, adulterio, fornicación, idolatría, herejías, disensiones, homicidios, idolatría. Todo eso, en tu carne no hay nada bueno, pero en tu hombre interior está Dios que es bueno. Entonces hay un choque de naturalezas dentro de ti. Pero tú tienes que recordar algo, lo que el Señor nos está hablando hoy.
Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú necesitas, mira, estudiar más la palabra, congregarte más para que crezcas espiritualmente. Eso de que tú vienes aquí no es porque el pastor te obliga a que venga y quiera dominarte. No es eso. Sino que tú necesitas, tú tienes un gran daño en tu cabeza que no lo detectan los psiquiatras, los expertos en la salud, en el área del cerebro. Porque el único que sabe de ese daño es Dios, y Dios nos lo revela a través de la palabra. Ese daño es peor que un cáncer, que una leucemia, que una enfermedad de esas terminales. Porque ese daño es el producto de lo que el pecado ha hecho en nuestros corazones. Esa tendencia a pecar, a mentir, a descarriarnos, eso está en todos nosotros. En el único que no está es en Cristo, porque Él nunca pecó. Pero entonces debemos entender el nuevo nacimiento, debemos entender y renovar nuestra mente a través del estudio de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Yo voy a terminar, hay mucho que hablar sobre esto, pero voy a terminar en Romanos capítulo 8. ¿Estamos ahí todos? Lo voy a leer nada más. Dice, ahora pues, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y mira lo que viene, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Es Dios. Hermano, usted no ha descubierto el privilegio que Dios viva dentro de usted. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me va a librar, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios lo condenó ahí. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los creyentes, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a Dios, conforme al Espíritu. Ese Espíritu que está dentro de nosotros. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Tú o eres de la carne o eres del Espíritu. ¿Quién decide eso? Tus pensamientos. ¿En qué te lo pasas pensando tú? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo entiendo que tú estás pensando en las cosas del Espíritu, de lo contrario no estarías aquí hoy. Mira lo que dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? El ocuparse de la carne es ¿qué? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿es una locura estar uno ocupándose en las cosas de la carne? Es una locura. Porque aunque no te quieres morir, te estás matando tú mismo. Mira lo que dice el verso 7. Por cuanto los designios de la carne, por eso yo te dije que tu carne y la mía odia a Dios. Mira, es fuerte lo que acabas de oír. Yo no lo oigo que lo prediquen en los púlpitos. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y de pronto pueden, ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne, ¿qué dice tu Biblia? Mas vosotros, casa MR, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué es lo que determina que tú vas para el cielo? ¿Que vienes aquí? No. ¿Qué es lo que determina que tú vas para el cielo? ¿Que te bautizaste en agua? No. ¿Qué es lo que determina que tú vas para el cielo? Si dentro de ti está el Espíritu de Cristo. Pero si el Espíritu de Cristo no está en ti, no eres de Cristo. Aunque te congregues 50 años en una iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo viene cuando tú rindes tu vida a Cristo y dejas que Cristo sea tu Señor. Y te va a ir bien, porque dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No, esto es tan lindo y te vas a sanar. Mire, vamos a seguir leyendo. ¿Soportan un poquito más de lectura? Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice la palabra? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí quería llegar. Hermanos, el diablo nos llevaba a nosotros por la avenida muerte. Todos íbamos en bajada. Pero Cristo se puso en el camino y dijo, por ahí no es. ¿Por dónde es? Y dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Mire lo que es una vida sometida al Espíritu de Dios. Mire la vida de Jesús de Nazaret. Su amor por el Padre, su fidelidad al Padre, sacó solamente elogios y alabanzas del Padre hacia su Hijo. Y ese es nuestro referente, Jesucristo. Si tú eres cristiano, pero tú no quieres ser como Cristo, es porque tú no conoces a Cristo. Porque Cristo es el mejor de los hombres. Es el varón perfecto. Lo que pasa es que muchos tienen la idea de que Jesucristo es el carpintero de Galilea. No, tú no puedes perder de vista que Cristo es Dios, pero que por amor a nosotros, cuando se manifestó en carne, se ganaba la vida en ese oficio. José era carpintero y él aprendió ahí la carpintería con José, pero es un misterio. Jesucristo es el varón perfecto, perfecto en amor, en gracia, en misericordia, en bondad, en compasión. Perfecto en poder. Él es en esencia, la decencia. Todo lo que nosotros llamamos buenas costumbres, pulcritud, higiene, proceder. Por eso, mire, lo más lindo que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros se llama proceder. Que donde tú vas, no vas con religión, sino que vas con un proceder exquisito, de excelencia. Vamos a estar de pie, queridos hermanos.
Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.